Ayer nos dejó un grande, un hombre que se hizo conocido por su voz, luego por su rostro, pero siempre con una simpatía y una alegría que nos contagiaba. Estoy hablando de Pato Fres, Patricio Fres Cárdenas. Un hombre que nos encantó a través de su voz en el Buenos Días a Todos. Cuando decía, hola, hola, o buenos días a todos. Tuve la suerte de conocerlo. Tuve el privilegio de entrevistarlo en el canal de YouTube. Y hoy día los quiero invitar a que nos reencontremos con Pato Fres, que ya no está físicamente con nosotros, pero siempre estará en nuestro corazón, en nuestras mentes, como un hombre de bien, un hombre que se la jugaba porque otros tuvieran alegría. La entrevista que pude hacerle hace unos 5 meses atrás fue humana, política, ciudadana, donde él nos relataba también cómo había vencido los temores, cómo había vencido lo que era el COVID. No pudo vencer la lucha contra el cáncer, pero sí venció en los corazones de muchos de nosotros. También agradecerle a su familia por la dedicación que tuvieron para con él en sus últimos meses de vida. Él estuvo trabajando hasta los primeros días de octubre, ahí anunciando en distintas radios, medios de comunicación alternativos, lo que era su alegría, el comunicar, el compartir. Así que a todos los invito a que hoy, junto con ver esta entrevista, hagamos una oración por el alma y también por los seres queridos de Pato Fres. Que estén muy bien. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a esta hora en este streaming especial que se ha ido haciendo una costumbre y que surgió en tiempos de cuarentena. Cuarentena que a algunos les ha tocado mucho más difícil que a otros. Hoy día vamos a hablar con alguien que conocimos primero por su voz y después de un tiempo conocimos su rostro, que fue un misterio durante mucho tiempo. Y voy a poner un pequeño audio con la voz para que ustedes hagan ese recuerdo y ese paso en el tiempo para recordar tan buenos momentos que vivimos junto a él. Buenos días a todos. Tal como se imaginó, es nada. Muy buenos días a todos, o si no, lo que nos decía, hola, hola, ¿qué tal? Y yo te digo ahora, hola Pato Fres, muchas gracias por acompañarnos en este streaming especial. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio Cast? Qué alegría, qué privilegio, qué buena fortuna y qué bendición para mí estar contigo en esta conversación. Muchísimas gracias por esta grata invitación. Las gracias te las damos nosotros a ti y tu cierre fue con la palabra bendición. Y yo creo que tú has sido bendecido porque no solamente ahora vienes saliendo de lo que es el COVID-19, que nadie espera contagiarse, tú te contagiaste, pero aparte de eso estás dando una batalla importante contra esa enfermedad que también uno le tiene cierto grado de respeto o temor, que es el cáncer. Y por eso te agradezco tanto que hayas aceptado esta invitación, pero quiero decir que esta no es la primera vez que tú le ganas a una enfermedad y quizás, de hecho, no es por méritos propios, sino que Dios ha hecho un milagro o Dios te ha cuidado, Dios te ha protegido, porque estuve revisando tu historia y me di cuenta de que cuando tenías 6 meses fuiste desahuciado por los médicos. Por lo tanto, no es primera vez que Dios dice, sigue conmigo o ven conmigo. Y sobre eso queremos hablar al inicio de este streaming, de cómo saliste adelante ahora del COVID, cómo has enfrentado las distintas enfermedades que te ha tocado llevar en la vida. Así que esta es una parte más personal, así que tú vas viendo ahí qué cosas nos puedes contar, qué cosas no, pero que nos cuentes un poquitito cómo fue esto de estar internado ahora en esta pandemia. Me gustaría partir, José Antonio, con lo que mencionaste con respecto, que no es muy de conocimiento público, cuando tenía 6 meses de edad. Voy a tratar de hacerlo lo más, una síntesis, un resumen.
Cuando nací pesé 4,8 kilos y a los 6 meses pesaba 1,2 kilos. Mi padre trabajaba en la Armada de Chile, era un joven, con mi mamá estaban muy poco tiempo casados, había nacido yo, y era enfermero naval, trabajaba en el hospital de Playa Ancha, en el hospital naval. Y me llevan, bajo esas granjerías que uno tenía para llevar a sus hijos, me llevan allá y una junta de médicos le dice: Raúl, a mi padre, llévate al niño a la casa porque no hay solución para él. Varios médicos le dijeron: no hay solución, porque lo que le demos, si lo operamos, se va. Si le hacemos algo también, así que díganle eleven plegarias, qué sé yo. Y mi madre le dice: Raúl, ¿qué te parece si llevamos al niño a una iglesia chiquitita que está en Quilpué, en la calle San Martín, entre Esmeralda y Covadonga, y llevamos al niño para que oren por él? Mi papá en esos años, no me gustaría recordarlo, pero es una realidad, es histórico, la Iglesia Católica no tenía, digamos, muy buena relación con los evangélicos. Entonces, para la Iglesia Católica, en los años 55, 56, los evangélicos eran hijos del hereje Martín Lutero, con nacional tuyo, alemán. Entonces, había muy poca información, había un poquito de ignorancia al respecto. Bueno, la cosa es que mi papá dice: ok, lo hemos llevado a tanto, lo hemos llevado a esto, aquella, ya. Mira, en último caso, para que el Señor se lo lleve. Mi papá tenía 24, 25 años, mi mamá tenía un año menos. Me llevan a esa iglesia un día jueves y había un hermano que ellos me lo nombran, yo no me acuerdo de eso, mi hermano Cortés, y dice estas palabras: ¿ustedes creen que en esta noche el Señor puede hacer un milagro con una guaguita que viene agonizando, con 2 padres jóvenes que están allí? Y la iglesia responde amén, un amén muy convincente. Esta era la iglesia evangélica pentecostal, a la cual perteneció también mi estimado amigo que estuvo contigo la semana pasada, David Machea, que nos conocemos de chico. Sí. Y sabes tú que la iglesia contesta amén, dice: ¿y ustedes creen que el Señor también los puede dejar plantados en esta iglesia a esta pareja? Bueno, oran por mí. Y mi padre, que estaba acostumbrado a otro rito, a otra manera, a un ritual distinto, le llamó mucho la atención que las ancianas y gente de ahí oraban y lloraban por el niñito. Y decían: Señor, sana a ese pobrecito, ese niñito, y llora, Señor, haz un milagro. Y dice: esa gente no me conoce. Y le impactó eso, por el lado humano. Y mi padre dijo: bueno, ya, Señor, si tú lo sanas, debe ser el mismo Dios que tengo yo en la Iglesia Católica, el mismo Dios que está acá. Si eres el mismo Dios, sánalo. Y si te lo llevas, también te lo voy a agradecer para no sufrir más. Es que no sufra él, no suframos nosotros. Van a la casa, me dan la primera papa, yo siempre la vomitaba, la devolvía, y listo, wow, listo. Pasan un día, 3 días, una semana, y mi papá dice: wow, yo hice un compromiso con los canutos, Dios mío, ¿qué hice? Tengo una tía monja, un primo cura, ¿qué voy a hacer? Familia Fres, son 2 católicos, me van a desheredar. Empieza a cuestionarse. Y dice: y yo fui a dar mi palabra de hombre. A lo mejor el cabro estaba empachado nomás y justo se mejoró. Y en ese instante, él recibe por fe en su corazón que Dios me había sanado. Bueno, mi padre, cuento corto, yo me sané. En lo que yo comía serpientes, de todo. Soy muy bueno para comer. Y fíjate que me sané absolutamente. Y mi padre después que salió de la Armada por una enfermedad que tenía, estudió y se dedicó a ser misionero, me recorrió Europa, en la Iglesia Evangélica Pentecostal en Santiago, en Los Ángeles, en varias partes. Terminó sus últimos 12 años de vida en la ciudad de Lota. Y sabes que fue muy, muy revelador para mí. Yo siempre viví con esa cuestión de que Dios me había sanado cuando chico. Cuando vino el cáncer, hace 6 meses atrás que me lo comunican en Valparaíso, dije: Señor, hoy es la oportunidad de probar y ver yo con mis ojos y sentir yo que tú me vas a sanar. Y me sanes o no me sanes, como pedían mis padres, pero quiero ver tu voluntad en mí. Y empezó el proceso, un proceso bastante complicado. Me falló un poquito la fe cuando entro a la clínica porque fui por una descompensación hepática, por un tratamiento que me hago en la Universidad Católica, donde hacen un estudio clínico y mezclan 2 drogas, una quimioterapia normal y otra que se llama inmunoterapia. Y ahí el doctor Garrido me lleva al San Carlos Apoquindo para hacer unos exámenes. Yo tengo FONASA, no tenía acceso a esa clínica, pero gracias a que estoy en el estudio puedo acceder. Pero me llevan para hacerme estos exámenes y el día 4, que estoy ahí en el 3er piso de la clínica, digo a la enfermera: me siento un poquito mal, tengo escalofrío, mira la temperatura, tengo 37,4. Me hace el test, lo mandan al laboratorio y doy positivo. Y yo veo la cara del médico, como diciendo: pucha,
Después me lo confesó. Y todo. Ha sido un gusto conocerte, toda la Pato. enfermedad, hipertenso, resistencia a la insulina, cáncer, quimioterapia. Era para 64 años de edad, un candidato a morir. Y el médico lo manifestó, el infectólogo también, doctor Rojas, el doctor González, y dicen, pucha, qué lástima, se va a morir de esta cuestión y no de el cáncer. Y ahí dije, Señor, haz algo. Y yo estoy preparado para morir. Tengo una hija menor de 18 años, mi madre tiene 85 años, quiero hacer más cosas, pero si tú voluntad que yo me vaya, quiero estar a cuenta con todo. Y me acuerdo que empecé a llamar a mucha gente, a la que yo creo que puedo haber ofendido en la vida, a quienes por omisión o de adrede, y les pedí perdón. Perdoné también a mucha gente y me sentí libre. Y sucede este milagro, digo yo, otro milagro, son pequeños detalles. Me llama la Tonka, me llaman de bienvenido y me dan la oportunidad de estar hablando casi 1 hora y media con algunos políticos conocidos tuyos también ahí, tanto de izquierda, de centro, de derecha. Y Dios me usó para llevar palabra de vida. Y me emociona porque, ¿quién soy yo para hacerlo? Yo soy un entretenedor de profesión, un comunicador. Por lo tanto dije, y me permiten hablar de Dios, pero más que hablar de una religión, como lo decía David Machado el otro día, hablar de una relación con Dios. Y le dije, Señor, ahora estoy más preparado. Si era esto solamente, perfecto. Y no me pasa nada, pues. Y aquí estoy, en cuarentena, re bien, recuperé la voz. Claro, no estoy en tratamiento del cáncer porque lo suspendieron por un par de semanas más. Y yo creo que voy a ver por segunda vez, voy a ser testigo del poder sobrenatural de Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo. Qué impresionante lo que cuentas, porque uno siempre escucha de oídas, pero no de manera presencial. Y aquí el relato que tú haces de ese primer encuentro de tus padres con ese Dios de la vida es impresionante. Como ellos se entregan a la voluntad de Dios, porque muchas veces la gente pide, pero para que se haga su propia voluntad. No se entrega para que Dios obre para un lado o para otro lado. Y cuando obra para el lado que uno no quiere, uno desconoce a Dios. Y eso es algo que, al menos tu testimonio, es increíble porque tú reconoces a ese Dios en cualquiera de las circunstancias, porque le dices, bueno, ya con este mensaje que pude dar a través de un medio de comunicación masivo, de hablar con otros comunicadores, de hablar con políticos, de hacer esa reflexión interna, bueno, ya eso es un regalo. No todos podrían decir que van a tener esa oportunidad de perdonar, de pedir que a uno lo perdonen por alguna ofensa que haya cometido. Así que ahí se refleja algo que te escuché también por ahí cuando dijiste que la vida no es nuestra. Y eso es algo tan cierto y tan olvidado, que quizás en estos momentos así como más críticos, de miedo, de angustia, uno tiene que aferrarse más a esa fe. Y por eso, gracias por ese testimonio. Tú eres el mayor de 7 hermanos. De 7 hermanos, sí. ¿Y qué experiencia recuerdas? Porque yo soy el menor de 10. Por lo tanto, la experiencia a la inversa. Yo era el regalón de los papás, el educado por los hermanos, pero tú tienes que haber sido el con el cual fueron probando, porque nadie nace sabiendo ser padre, y los primeros muchas veces pagan el pato. ¿Cómo fue? Y hace alusión a tu nombre, no a tu primer nombre, porque también lo averigüé. Edwin Patricio Fres Cárdenas. Bueno, pero ¿pagaste el pato o no pagaste el pato siendo el mayor de 7? No, lo pagué bastante, porque, bueno, la que me sigue tiene 3 años de diferencia. Estoy ahora viviendo con mi hermana Lili. Ella está acá conmigo cuidándome, atendiéndome. Somos muy unidos, somos muy aclarados, cada uno en sus diferentes posturas, con sus ideas, con sus caracteres. Pero fíjate que mi papá se preocupó mucho de criarnos unidos, muy unidos. Pero yo fui el más castigado. Y aquí quiero hacer una reflexión. No quiero hacer ninguna apología de violencia, no se tomen, porque a veces, lamentablemente, en nuestro país nos interpretan tan mal cuando uno dice algo y te sacan de contexto. ¿Castigado en qué sentido? Corregido por mi padre, lo voy a decir así. Y yo me llevé todos los correazos, pero porque hacía maldades. ¿Qué maldades hacía, por ejemplo? No sé, pues de repente me quejaban encargado de mi propia hermana acá, o Eliseo, que era más chiquitito, de 6 meses, yo tenía 6 y 7 años, o la que viene después, Cristian, y a veces no los descuidaba porque me iba a jugar con otros amigos, entonces me castigaba, ya, te vas al dormitorio, o ¿cómo se te ocurre hacer esta cuestión?
y a veces yo era medio contestatario y me daba su coscorrón o su correazo en el traste. Pero en una oportunidad me acuerdo que agarré el auto, un Chevrolet 51, un station wagon, y salgo y a buscar a mi amiga, a mi amigo, y no me chocan, un bus me choca, y llegué a la casa calladito, qué sé yo, y le digo a mi papá, mira, salí papá, lo pasaba a llevar el auto, y mi hermano Eliseo me acusa, no, papito, mira, está todo hecho, tira el auto. Mi papá me llama, y había que entrar por la iglesia, y en la iglesia me sermonea, y después me dice, para que nunca te olvides, me dice, y me castigó, bien castigado. Entonces, fuerte, pero ¿sabes tú? Lo que quiero decir es lo siguiente, si no hubieran sido por esas correcciones, que claro, era para todos, no te dejaban marcado ni mucho menos, sino que era un castigo que hasta en el colegio era siempre una regla esa. Digo, gracias a eso fui una persona medianamente que me sé comportar. Creo que hoy día la autoridad del padre se ha perdido en los hijos. No estoy diciendo que sean castigados los hijos, que físicamente de ninguna manera, pero hoy día mandan los niños. Hago una reflexión con respecto a lo que leí en el Mercurio, este señor Sergio Mico, con respecto a los derechos humanos y a los deberes. Y cómo se levantó una ola en contra de él, porque habla de los derechos, pero para tener derechos hay que cumplir con los deberes. Y eso es lo que nos ha olvidado, a respetar a nuestro prójimo. Y entre paréntesis, con eso termino esta partecita, cuando aprendí a amar al prójimo fue cuando me amé a mí mismo. Cuando descubrí que tenía que amarme a mí, perdonarme, no culparme de tantas cosas, no tener tanto resentimiento, porque toda la mala onda, toda esta resistencia nace de que tenemos tanto odio en nuestro corazón. Y cuando nos desprendemos, comenzamos a amar y a respetar también a nuestro prójimo, José Antonio. Es muy cierto, los tiempos han cambiado. Yo, que era el menor de los 10, no me tocó pagar el pato como a ti. Claro, pero claramente a mi hermano mayor, a Miguel, sí le tocó una época un poco más dura. Yo me alegro mucho de que los tiempos hayan cambiado, pero eso no quiere decir que tenga que cambiar el concepto de la autoridad de los padres. Y la autoridad, claro, antes quizás se ejercía de una manera incluso a veces violenta, cosa que yo al menos puedo dar testimonio de que no es necesario, porque uno se va ganando ese respeto, ese concepto de autoridad bien entendida, cuando uno es coherente, cuando uno va dando el ejemplo, cuando hay espacio de conversación. Bueno, en ese estilo de esta sociedad que se ha modernizado, uno también logra encontrar eso, y lo más probable es que a ti te haya tocado con tus hijos. Tú dices, tengo una hija de 18 años. Bueno, ahí uno tiene que empezar a practicar todas estas cosas y aplicarlas para que eso sea una realidad. Pero es divertido, porque me acordaba de tus travesuras, y mi hermano mayor tenía travesuras más o menos similares. Ya, claro. Pero lo que rescato, además de la profundidad de tus palabras, es decir que uno tiene que conocerse a sí mismo. Y muchos de los jóvenes que hoy día realizan actos muy violentos es porque no se conocen así, no se quieren a sí mismos, no han tenido una experiencia de vida, de amor, de cercanía, de vínculo como el que te traspasó tu padre con tus hermanos. Eso se ha ido perdiendo, y estas instancias de conversación entre incluso personas que a lo mejor ellos no quieren, lo más probable es que este video lo vean personas que no compartan nuestra manera de ver la vida, incluso hablen mal o hayan hablado mal de nosotros, pero estos videos van quedando, y los testimonios como los tuyos a veces hacen que las personas empiecen a reflexionar y se vuelvan a encontrar. Eso es algo de lo que yo le agradezco siempre a Dios de las iglesias evangélicas, que son iglesias de puertas abiertas, donde muchas veces van pasando por afuera personas que han caído en algún vicio, que tienen alguna dificultad en la vida, y como están las puertas abiertas y son curiosos, a veces por la curiosidad entran y se encuentran con esas personas bondadosas como ese hermano que tú mencionabas, que dice... ¿Ustedes me ayudarían a orar para que este niño se salve? Bueno, esa misma oración la realizan por personas que no conocen, pero que reciben, y que esa persona se reencuentra consigo mismo, y una vez que se reencuentra consigo, puede encontrarse con Dios. Entonces, eso de conocerse a sí mismo, de saber qué misión tiene Dios para uno, y por eso partí con esta anécdota tuya de que no te había salvado solamente del COVID, sino que te había salvado a los 6 meses, es porque Dios tenía una misión específica para ti. Y siempre hay un propósito. Esa misión, ese propósito. Claro. Y ese propósito tú lo encontraste, porque tú te defines como comunicador.
Sí. Una de las cosas que todavía no las tengo claras, digo, yo estos 6 meses y estos 2, 3 meses han sido muy dolorosos físicamente. La carne se ha dolido muchísimo en mi cuerpo. Hoy día no tanto, hoy día ya estoy más mejor. Tengo unas fatigas de repente, pero producto del tumor que debe estar ahí. Digo debe estar porque confío en que Dios también lo elimine, ¿ya? Y salga. Obviamente sometiéndose a la ciencia médica. Son los médicos que están haciendo toda esta labor y Dios se mete en eso también y provee los medicamentos y los tratamientos para hacer esta sanidad. Pero tengo una cosa que no sé si se la he dicho en otras partes o mal interpretado. Yo soy un comunicador por excelencia. Quiero contar algo que creo que nunca he contado públicamente. En la iglesia de mi padre era un templo chiquitito que estaba en Los Ángeles, en la provincia de Biobío, y cada vez que terminaba la reunión yo me levantaba más temprano y no había nadie en la iglesia y yo me subía al púlpito que le llaman ellos y había un micrófono y encendía el micrófono y el equipo a tubos y ahí yo hacía locución, pero también predicaba, ¿ya? Y llevaba a mi hermano y le hacía reunir a mi hermano y les predicaba a mi hermano chico. Como yo era el mayor me obedecían, ahora no, porque ahora no me hacen caso. Nada. Pero entonces siempre tuve esta dualidad de comunicar a través del micrófono y también de predicar. Y hoy día he retomado mi labor, más que de predicador, de un comunicador del Evangelio. No de una religión específica, ni evangélico ni católico, no, sino que del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho. ¿Qué puedo hablar? Hay un texto bíblico que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo estoy metido en lío, hablo puras odiosidades. Cuando tengo una mente sucia, hablo puras tonteras. Pero cuando Dios está en el corazón de uno quiere que todo el mundo lo sepa. Es como cuando tú conociste a tu polola y querías que todo el mundo, ella es, mira que es linda, que ella, y querías hablar de ella. Entonces, me pasa eso. Pero encuentro que hoy día, en nuestro país, cosa que no sucede en Estados Unidos y menos en Alemania, o en Europa en general, donde se combinan la gente mayor de 60 años como yo con gente joven. Y me gustaría mucho de poder hacer algo con respecto a eso. Creo que acá en Chile dejamos de lado muy rápido a la gente mayor. Hay gente que tiene 70, 80 años y sirve muy bien. Entonces, yo creo que hago un llamado para que se incluya a las personas que, aunque estén jubiladas, no solamente por el asunto económico, sino para que se sientan útiles a la sociedad. Hay tantos ancianos. Hoy día 60 años como tener 40 de antes. Tener 70 son como 50. Entonces, por lo tanto, tenemos más vida, tenemos ganas, tenemos sueños todavía. Yo tengo sueños todavía. No digo que me gustaría volver a la televisión, pero si fuera así, sería bueno poder en esta nueva etapa de mi vida, que yo soy muy rápido para hablar, leí noticias en el diario de Cooperativo en los tiempos del régimen militar, que era complicado. Estuve muchos años en la radio Pudahuel. Echo de menos porque eso es lo mío. No estoy pidiendo pega, porque hoy día la pega está mal. Pero gracias a Dios existe esto. Yo hoy día le decía a una radio de Villa Alemana que me llamaron que no viéramos el vaso medio lleno. Tenemos esta oportunidad de comunicarnos. Si no te vemos a ti, a José Antonio Kast, los vemos en las redes sociales. Y las redes sociales son a veces de miles y miles de personas. Entonces, por lo tanto, no solamente está circunscrito a los medios tradicionales de comunicación en nuestro país. Bueno, eso. Pero toda la razón de que hoy día, a pesar de que la sociedad avanza, no siempre se valora la experiencia. Antiguamente la sociedad valoraba la experiencia de los mayores y había literalmente un consejo de ancianos en época que uno vivía hasta, como decías tú, hasta los 40, 50 años. Hoy día toda la información, toda la experiencia acumulada es vital, es fundamental. Pero en esta sociedad de lo desechable, de que las cosas en el fondo se usan y se botan, hemos perdido esa sensibilidad por las personas que tienen más experiencia y también por los más débiles. Y ahí vemos cómo se promueve en muchos países el tema del aborto, incluso en época de cuarentena, promueven el aborto seguro en casa, una cosa casi aberrante, siendo que hemos avanzado tanto y hemos retrocedido por otro lado en la humanidad. Y ahora yendo a tu faceta de comunicador, yo que había sido locutor de la radio cooperativa durante el gobierno militar. Y conduje el diario. Lo más probable es que te va a haber escuchado entonces varias veces. Yo te llevo por algunos años
no tanto, 10 años menos, así que debo haber sido de los que escuchaba claro. Radio en esa época, que era el medio de enterarse de las cosas. Pero tú llegaste a TVN y estuviste como 10 años solo comunicando. En off. Sí, claro. En off. Sí. ¿Cómo fue llegar a TVN, que era un gigante de las comunicaciones, aunque haya sido para decir hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo llegaste a TVN? Mira, ¿por qué llegaste a TVN? Bueno, me gusta esa pregunta porque tiene que ver con todo lo que hemos conversado. El ser humano nace predestinado a algo. El ser humano nace con un propósito. Algunos son propósitos que tienen que ver con tu profesión, con tus estudios, con tu vida familiar, hijos, nietos, matrimonio, tiene que ver con eso. Pero hay también, y al final hay un propósito más fuerte que deja huella en el resto del mundo, en el resto de las personas que te han rodeado, y a veces trasciendes. Yo empecé en Los Ángeles haciendo locución y me gustaba mucho la música. Tocaba batería, tocábamos música de Santana, me dejaba el pelo largo, aunque no lo creas, fíjate. Y fíjate que llego a Santiago a los 25 años de edad. Mi papá lo trasladaron de pastor de Los Ángeles a una iglesia en Recoleta. Y yo me vine para acá y busqué trabajo en todas partes, no podía encontrar. Y estaba la radio chilena el domingo, pero me llamaban a veces. Conocí a ciertas personas allí. Y un día voy a la radio cooperativa y me dicen, mira, hay una posibilidad, pero en el departamento de servicios, pero solamente vas a ser reemplazante del reemplazante de los domingos. Entonces me tocaba cada 2 o 3 meses. Y no se enferma Alfredo Larrazábal, que era el locutor de Ovación en Cooperativa. Y después había un señor que fue gerente de Radio Corporación, que trabajaba allá, José Luis Rodríguez Araya, un tremendo locutor. No el Puma. Y también se enferma también, leía noticias, Enrique Román, y me meten a leer noticias con uno de ellos. Y Sergio Campos era el conductor eterno del diario de Cooperativa, era muy jovencito él en ese tiempo, me tomó buena y yo me acerqué mucho a él, y Marcelo Zúñiga, que era el director, crea un programa que se llama Música al ritmo de las noticias, que era el anticipo, la previa del diario de Cooperativa al mediodía. Pero cada vez que Sergio tenía alguna enfermedad o algún permiso, yo hacía el diario de Cooperativa, daba los pases a los periodistas, Manuela Robles, Guillermo Muñoz, Juan Gelson, un montón de gente que viene a mi memoria en este instante, la Gema Contreras, que estaba en La Moneda en ese instante, cuando Augusto Pinochet gobernaba este país. Entonces, bueno, sabes tú que empiezo a experimentar esto, y los días sábados eran míos, ¿ya? Y ahí hay algunos recuerdos con la voz emblemática de Petronio Romo, que decía, el diario de Cooperativa presentado en la voz de Patricio Fresa. Y yo decía, ¿cómo llegué si soy un guaso de Los Ángeles? Y empecé a meterme, cuando en una oportunidad están probando gente, para contestar tu pregunta, en TVN para hacer un matinal. Matinal solamente tenía el Canal 11, donde trabajaba don Jorge Rencoret. Y se traslada un equipo acá hasta a TVN, donde empiezan a armar el equipo también de animadores. El designado animador fue Felipe Camiroaga, que era un cabro de 20 años, junto a Tati Pena. Pero el departamento de prensa, a la cabeza de Patricia Politzer, dice, tenemos que tener a alguien acá para que hagamos noticias en la mañana temprano. Y empezaron a pololear a Alejandro Guillé, que tú bien lo conoces. Fuimos compañeros con Alejandro, fíjate. Y Alejandro postura, pero dice, no sabía si se iba del 11 en ese tiempo, de Chilevisión, que no se llamaba Chilevisión en ese tiempo, estaban en conversación. Y por esto del diario de Cooperativa me ubican, me llaman, Eugenio, el cabrón que era productor de prensa, me prueban, me dicen, ya, si Alejandro Guillé no se viene para acá, tú serías el locutor de noticias en la mañana. Yo estaba feliz, yo había ido como 10 veces a golpear las puertas, ni me dejaban entrar. Pero yo hice algo. Le dije, señor, ¿por qué no me concede este pobre guaso sureño estar en TVN? Porque para la gente del sur en esos años, TVN, la Televisión Nacional de Chile, era lo máximo. Así que por lo tanto, Dios me abrió la puerta. Pero Alejandro Guillé llegó y dijo, no, lo voy a hacer. Entonces ya, a la póliza se le ocurre hacer que yo sea locutor de las noticias. Y empezamos a probar, entonces yo leía las noticias nacionales, internacionales, los resúmenes. Yo estaba al lado de Guillermo, pero yo no me veía. Y yo estaba muy cerca de él. Y vamos Patricio, con la noticia del momento, con las noticias internacionales. Y yo al ladito leía y él me hacía cosquillas, yo le hacía cosquillas a él. Fuimos muy cercanos durante 6 años.
Pero en ese instante también me descubre Mauricio Correa, actual director general del Festival de Viña del Mar, fue nombrado la semana pasada, lo cual me alegro mucho por esa tremenda bendición para él. Y ojalá que lo haga muy bien, sé que lo va a hacer bien. Y sabes tú que ocurre que me dice, oye, ¿estás postulando tú? No, ya quedé en 24 horas. Ah, ¿y hasta qué hora vas a trabajar? Hasta las 8. Mira, nosotros empezamos a 7:20. Bueno, llegó un arreglo, pero te quiero probar. Y me hace leer los diarios. Y me dice, mira, Pato, han venido como 60 personas, pero le voy a decir a otra persona que dé la opinión y te llamo mañana. Me llamó en la tarde. Listo, Pato, tú eres la persona que tiene que estar en el locutor en off. Y así empecé el buenos días a todos, muy serio, ¿eh? Era muy serio para hablar, muy locutor de provincia, sin desmerecer al locutor de provincia, pero después fui cambiando y me fui transformando en un personaje. Otro trabajo que Dios me abrió la puerta. 20 años estuve ahí. Y ahí estuviste 20 años, 20 pero años, 10 años, 20 años en off. en off. Ah, claro, eso fue otra cosa. Sí. ¿Cómo es eso? Ajá. ¿Cómo es eso? Porque en el fondo uno de repente tiene ganas de decir, bueno, a ver, me conocerá la gente, pero tú le animabas el día y le ponías esa energía positiva, y eso es algo que también yo valoro en ti, el optimismo, esa buena onda que generas, que puedes estar saliendo del COVID, puedes estar sufriendo un cáncer, puedes haber tenido una dificultad en tu vida importante, pero nunca te he visto echarte a morir, como dicen por ahí. Siempre te he visto tirando para arriba, dando ánimo a otros, incluso aunque la procesión vaya por dentro. Pero a mí me sorprende, por ejemplo, en las radios, cuando uno va y ve a la persona, al locutor, y está tranquilito, y le enciende los micrófonos y se transforma, y todo es carnaval, y toda una cosa increíble, claro, como que transmite buena onda. Y lo que ustedes logran en los hogares, en las personas que están ahí, es decir, vale la pena vivir. Si hay una persona que está ahí animándome, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí amargado por la vida? Entonces, eso es también un don que te dio Dios, y por eso me gusta tanto esto de hacer una proyección con tu propósito de vida y cómo llegas a ese que Dios te abre la puerta de TVN, y estás ahí 10 años en off. ¿Cómo es el estilo ahí en un matinal? Porque una cosa es el noticiario donde estás con Guille al lado, pero que es un matinal serio, y fueron pioneros en el matinal. Sí, así es. Mira, primero quisiera contestar ese optimismo. Tengo otro momento también de angustia, tengo un momento de mucha pena, de mucha tristeza, obviamente que sí. No somos como el Tony, como el payaso, pero yo creo que hay una frase que aparece en la Biblia también, porque ahí hay respuesta para todo. El GPS. ¿Cómo no es el manual? Lo quiero presentar así la Biblia, ¿no? No lo presentemos como algo religioso. La Biblia es el manual de construcción tuya. Es tu vida. Está todo ahí. Y ese GPS te indica muchas cosas. Y hay una frase que dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Alguien me dice, pero ¿cómo puede estar así? Porque yo tampoco lo entiendo. Es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Es algo naturalmente, mira, escucha esta frase, algo naturalmente sobrenatural. Que no tiene que tener fuego artificial ni mayores cosas, sino que es algo que creo que se une las tres. Somos tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando están alineadas esas tres cosas, se produce esto que la gente ve en uno. Y pasando a lo otro, bueno, yo también tenía ganas de salir en pantalla. Me acuerdo que, no sé por qué tengo esa predilección por la alemana, tú lo sabes. Me gustaba mucho la Margot Cal, pero yo estaba comprometido, me gustaba, era mi amor platónico. El otro día me llamó ella, incluso me dice, yo 18 años que no hablaba con ella, y me dijo, ¿qué dijiste por ahí? No, disculpa, me echó la talla. Fue muy, muy bonito reencontrarme con ella a través del teléfono por esta enfermedad. Y fíjate que yo me acuerdo que yo le decía al aire, linda, cochita, pechocha, la más linda del mundo, y me empecé a soltar de esa manera con ella. Y ella se avergonzaba, y me confesó ahora que le daba mucha rabia. Ella tiene una formación muy alemanota, entonces no le gustaba, se dice que le da vergüenza, y un día me quería retar, pero no se atrevió. Bueno, la cosa es que ahí se fue soltando también ella, cuando hizo la imitación de la Miriam Hernández, y la Miriam Hernández la imitó a ella, y nos fuimos soltando, todo esto dirigido por Mauricio Correa. Fíjate que fue una verdadera familia esa en el sentido televisivo. Pero ¿qué es lo que pasaba conmigo? Iba a un festival de Viña y me escondían. Entonces de repente yo me sentía es porque soy chico, soy guatoncito, estoy quedando pelado, por eso soy feo, no tengo los ojos azules, no tengo idea. Y me sentía, me dolía, pero ¿por qué me escondo? Y pero me cuidaban de la sorpresa. Hasta que un día, Paulina Nin
se inauguró Estudio Gigante allá en el centro, que era de los Kreuzberger, y me sacaron una foto y muestran mi figura con el Rafa Araneda, la Marcela Bacareza, otra persona más, la diputada, está la niña que era del ambiente artístico, con su esposo estaba ahí, y yo estaba con mi mujer en ese entonces, y nos sacan una fotografía y dicen, ahí está Pato Fres. Entonces el correo dice, no, nos están echando a perder el asado estos diantres. Y justo Camiroaga va a presentar un disco del Paso lo que pasa con la cadena de baile de ellos disfrazados, caracterizados, y como fue la sintonía para arriba y un director con sintonía se va entusiasmando, teníamos 20 puntos, 25 puntos, y dice, Pato, baja ahora, tú anda, tú vas a bailar con la ¿Cómo? Y así, sí, anda, con una voz muy amable, Correa. Y ahí sucede otro milagro. ¿Cuál? En que sin pedirlo, solamente confiando en Dios, me presentan en cámara. Y fue la noticia de ese día. Mauricio Correa un día me dice, ¿sabes, Pato? Me dijo, yo no sé, tienes tantas cosas, lo haces muy bien, pero yo siempre le he dado las gracias a él, que él me permitió desarrollarme. No, me dice, tú tienes la materia prima, pero tú sabes aparecer en el momento preciso. Siempre estás apareciendo para entregar algo. Y me acuerdo que ese día me emocioné muchísimo, pero siempre llevaba a Dios por delante. No soy el mejor. Tengo muchos defectos. He cometido muchos errores en mi vida, pero ahí descubro que ese Jesucristo y en la cruz es el que perdona todos los pecados. Y eso es lo máximo para mí. Y bajo ese prisma es el que trabajo en todas mis cosas. Cuando yo me enfrentaba a la cámara o me enfrentaba al micrófono, decía, en el nombre del Señor Jesús. Hasta cuando el año 2011, 2 de septiembre, día viernes, llega Nick Vujicic, un hombre que no tiene brazos ni piernas, a darnos una entrevista, y ese día fallece 21 personas en la isla Juan Fernández, entre ellos Felipe Camiroaga. Y ahí comprendí que también tenía que dejar la tele y me dediqué a lo que uno de tus chiquillos que trabaja contigo ahí, Adiel, estuvo conmigo trabajando en esa iglesia. Mira, oye, pero yo quiero ir un poquito antes de tu aparición, porque también quiero mencionarla cuando apareciste bailando, porque la vi. Sí. Hoy día YouTube es maravilloso y se puede ver a este tipo que sacaban porque lo querían mostrar, porque estaba un poquito pasadito en kilos, ya hacía contraste con las luces, las cámaras, porque le faltaba allí ese joven de pelo largo que tú dices que tenía. Pero antes apareciste una vez disfrazado de Batman y de Zorro. No, de Batman, del Zorro. Me mandaban a hacer Zorro. Entrevista, claro. Transpirado, Dios mío, transpirado. Hay una imagen que estoy bailando con Jorge Evia, haciéndole serie con las Margas, y de Batman, con una cuestión de cuero que era terrible. Entonces, era como humillante, pero otro detalle ahí. Yo creo que uno en la vida tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. Tiene que ser obediente a su trabajo, ser profesional. Y más encima cuando estamos entregando cariño a la gente, cuando lo hacemos para divertir al resto, con mayor razón. Bueno, y ahora quiero llevarte a ese momento cuando bajas, porque vi otros momentos muy divertidos cuando Felipe Camiroaga los iba a buscar a los estudios, les lanzaba agua, les abría la camisa, les tiraba un extintor. Y realmente el tipo era un astro. En todo lo que es la comunicación, la cercanía, por eso el cariño que le tenía también todo Chile. Pero tú bajaste a bailar, y en esa época era muy famoso el baile que hacía la Porotito Verde, el bate la mayonesa. Y ahí saliste bailando. Bueno, mira las cosas de la vida, que vi ese video y dije, ¿y qué será de la Porotito Verde? Que uno a veces no se acordaba del nombre de María José Campos. Bueno, y me encontré ahora en Instagram que tiene un emprendimiento que se llama Verde Florido. Continuó con lo verde y hace cosas maravillosas, siendo que ella es una bailarina profesional, ¿no es cierto? Se dedicó mucho tiempo a todo lo que es enseñar el tema del baile, pero ahora tiene un Instagram, Verde Florido, con cosas maravillosas. Entonces, mira cómo uno va pegando un salto en la vida de ubicar a una persona por un área de la comunicación, de la entretención, del baile, y después por ti llegar a ver cómo esa persona se reinventa y sigue haciendo cosas muy creativas. Pero yo le recomiendo a los que nos están viendo ir a YouTube y ver ese video cuando te muestran a ti bailando con la Porotito Verde, porque además tenía ritmo, hay que decirlo. Sí, te mueves bien ahí. Estaba muy avergonzado y me miraba
en los monitores, decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero había que obedecer, ¿no? Además que quedó la grande entre el director y Felipe, porque se le aguó la presentación de su disco. Pasó a tercer plano. Pero bueno, y después de todo eso, tú contaste hace unos momentos atrás cuando te retiraste. Y ahí también hay un tema bien, bien especial, bien profundo, de que tú le cuentas a Felipe que tienes ganas de partir, claro, y él te hace un comentario. Para que tú nos relates cómo fue esos últimos momentos o ese último tiempo con Felipe Camiroaga, con el cual compartiste mucho tiempo, y él incluso estaba pensando en hacer otras actividades comunicacionales y te había invitado también, de hecho. Pero cuéntanos ese momento y cómo fue el dolor a nivel nacional, porque yo me acuerdo de esas procesiones de personas que iban a TVN a dejar flores, a manifestar su cariño por él y por otro gran hombre, Felipe Cubillos, que también falleció en ese terrible accidente junto con otras 19 personas, que fue terrible, pero quizás en la memoria, sin desmerecer a todos los otros que eran tremendas personas también, quedó grabada en la retina de las personas Felipe Cubillos y sobre todo Felipe Camiroaga. Así es. Mira, fue un día. A ver, yo estaba renunciando hacía tiempo, yo porque tenía esta responsabilidad en la iglesia y quería dedicarme tiempo completo, ¿ya? Y Mauricio me decía, no, ¿para qué te hayas ido? No tienes para qué hacerlo aquí y allá. Yo insistía. Entonces le dije ya, en el 2013, después del 2012, no, año, me voy. Y ya, habla con Felipe, me dice, cuéntale. Y ahí le dice, me hizo contarle. Eso fue el día anterior, el jueves. Mira, lo que pasa, Felipe, es que si tengo ganas de irme, que soy para dedicarme a lo mío, toda la cuestión. ¿Y cuándo te irías? A fin de año, de 2011. Y no me pegó, sino que me hizo así, aquí me hace así. Mira, Pato Fresh. No me dijo Pato Fresh, me dijo otra cosa. Mira, ándate cuando yo me vaya. ¿Cómo? ¿Para qué te vas a ir vos? Le dije, ¿cómo se te ocurre? Nada que ver. No, me dijo, de aquí al 2013, 2 años más, hacemos lo siguiente. Yo me dedico a un Prime, trabajáis conmigo un par de horitas, lo grabamos, otro que anime los buenos días a todos, y el resto de la semana te quedas que mutear, pues me voy al problema. Lo encontré sensato, sí, dije, bueno, hay que verlo. Al día siguiente llega Nick, tú sabes que Nick es un pastor también protestante, que hace conferencias a nivel mundial, y este tipo estuvo como 1 hora y media en la televisión pública, oró, pidió perdón también por los errores cometidos por las iglesias de las 2 religiones grandes que tenemos en Chile, hizo una oración muy linda y oró especialmente por el equipo. Y me acuerdo que yo bajo, o voy al set, es que te das cuenta, Felipe, por esto es lo que yo tengo, lo que tiene este cabro. Sí, pero no hay para qué dejarlo. Ya, nos fuimos juntos al estacionamiento. Me acuerdo que Felipe había comprado un auto nuevo, descapotable, y yo siempre me gustaba decir, y lo hago de siempre, pucha, que todo te dejas sentarme, mamá. No, ahí está la llave, maneja. No, sí, quiero sentirlo nomás. Y incluso me hizo un comentario muy favorable, que yo era para nada envidioso, todo lo contrario, no, me encanta, que te vaya bien. Y me dice ahí, me dije, ¿te das cuenta? Lo que dijo sí, me gustó mucho, que es capo, jugó a la pelota, qué tremendo testimonio. Y él estaba muy dolido por todo lo que había pasado, le habían dicho que se había teñido el pelo, que estaba muy molesto. Y no tenía ganas tampoco de ir a este viaje seguramente porque estaba cansado, algo le pasaba. Y a él le gustaba mucho, era un referente muy especial para él de su niñez, la isla Juan Fernández. Nos despedimos, ese fue el último momento que nos vimos, y cuando pasa esto, había esperanza de que los encontraran con vida. Pero cuando se confirma al día siguiente por el ministro de Defensa, en ese entonces era Andrés Alamán, y a través también del periodista español, que se me olvida el nombre siempre, que tuve el otro día con él. Amaro Gómez Pablo. Amaro Gómez Pablo. Y se sabe, es que estábamos en el canal, habíamos estado toda la noche velando y nosotros atentos. No fue un balde de agua fría, fue un estado de shock. Y hay otra experiencia que lo podrán confirmar algunos. Y doy gracias a Dios por eso. El Tata Díaz me dice, ya, tú tenés cercanía con Dios, consola. Y empecé a consolar con todo el dolor de mi alma al resto de mis compañeros, a abrazarlos. Porque sabíamos que hacíamos pura tontera, porque estábamos en estado de shock. Me acuerdo que el cura que está acá, el capellán del hogar de Cristo en ese entonces, me dice,
vamos a una misa por esto, porque una misa interna del personal, y me hace compartir con él en la misa. Me hace hablar, de ahí hablé de un pasaje de la Biblia y oré al Señor también por la salud de todos nosotros y también para aguantar el chaparrón, es tremendo. Me acuerdo que nos abrazamos, tengo muy patente a Francisco Rey, el actor, que me abrazó muchísimo. Mucha gente que a lo mejor, no digo él, pero otras personas que no creen en Dios me dijeron qué palabras más hermosas, no porque la haya dicho yo, sino que estaban inspiradas en el Señor, y el consuelo de Dios llega para todos. Y fue una tremenda pérdida. Y cuando dijo, bueno, ahora voy a tener que quedarme porque va a seguir, buenos días a todos, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo los voy a abandonar? Pero retumbó la voz de Felipe, ándate cuando yo me vaya. Y por eso me fui. Aunque después, a los 3 años y medio, regresé por esas circunstancias, pero duré muy poquito, 8 meses, porque nos echaron a todos y nos fuimos con viento fresco de Mauricio Correa para abajo. Pero bueno, eso es. Y ahí en el intertanto, porque tú dices, bueno, yo también tengo un rol que cumplir. Yo creo que el rol se cumple muy bien en las comunicaciones. Pero tú ahí tomaste una decisión y dijiste, bueno, yo voy a pastorear. Yo voy a dedicar mi cuerpo y alma a algo que me motiva. Y estuviste levantando distintos ministerios. Uno de ellos que yo conocí, de hecho, el Renuevo. Porque conocí en algún momento también a Patricio Burgo, me sorprendió todo lo que han podido hacer en comunicaciones también, y abriste una faceta nueva para el mundo cristiano evangélico, que yo creo que recién hoy día se está apreciando más. Antes como que tomaban distancia quizá del tema de las comunicaciones, como también del tema político, y el tema cívico no era tan bien mirado. El tema de la formación académica, profesional, también generaba a veces algo de distancia. Pero eso ha ido cambiando, y tú en esto podemos decir que fuiste muy visionario o fuiste vanguardista en algún sentido de la palabra, de poder unir fe con comunicaciones. Así como yo a veces digo, mira, yo he sido capaz en mi vida personal de unir fe y política, y también vivo esa paz que tú decías, me sentí muy identificado cuando dices que la paz trasciende. Bueno, es porque uno vive en paz su vocación. Hay otros a los cuales les genera odiosidad, rebeldía, amargura, insultos, pero yo en general siempre mantengo la paz, la tranquilidad, porque mi conciencia está tranquila, siento que he ido encontrando ese camino que Dios también a uno le tiene preparado, ¿no es cierto? Le puntos a encontrarlo. Pero ¿cómo fue eso de ir en como la avanzada de algo que hoy día es fundamental? Hoy día la palabra de Dios llega a través de las radios, llega a través de las redes sociales, y es una palabra de aliento, optimista, de vida. No estas cosas así amargadas, ¿no es cierto? Pero ahí tiene que haber generado también algún grado de ruido al interior del mundo cristiano evangélico. Lo que te expresaba mi amigo de la niñez, David Machea. Había muchas cosas que uno ignoraba y era muy... No lo quiero calificar de ninguna manera, pero se entendía de otra forma, y nos abríamos poco a las posibilidades de estar en un medio de comunicación. Era como mal visto también dentro de estas iglesias tan conservadoras, en ese sentido, de conservadoras más que nada de tradiciones, ¿ya? No de cosas de la palabra. Y cuando uno empieza a estudiar la palabra, te das cuenta que Dios, hay personajes que están puestos en distintas esferas de la sociedad. José, puesto como ayudante del faraón de Egipto. Daniel como ayudante también, una persona muy importante, el rey Nabucodonosor en Babilonia. Otros, el rey David, un hombre tremendo. Salomón, también un hombre, y también con muchos errores. Si tú te das cuenta, los hombres que escribieron la Biblia o que son protagonistas de la Biblia son terriblemente erróneos en muchas cosas. Salen todas sus trancas, pero Dios cómo los va transformando y usando. Entonces uno empieza a comprender eso. Me costó muchísimo. Cuando yo intenté volver, a lo mejor no fue lo más apropiado. Volví, me llaman al SQP, ocupé el sillón de Ítalo Pasalagua, que estaba muy enfermo, y que por algunas palabras que yo había dicho, bueno, tú sabes lo mismo que te han dicho a ti, y que uno lo intenta, todo lo contrario, es tener una posición, pero no de odiosidad a la persona, todo lo contrario. Entonces era un juego que hacía el director de ese entonces, pero también me llevé digamos, el desprecio o la condenación, el juzgamiento, el juzgarme, ¿qué está haciendo ahí? Aquello. Entonces yo dije, mira, lo único que les puedo decir es que yo antes de ser pastor era un comunicador.
No soy un pastor que fue a las comunicaciones, soy una persona de las comunicaciones que va a pastorear. Y que se puede complementar, obviamente que se puede complementar. Entonces, pero no sabía cómo tratarlo y todo el asunto. Bueno, después entro a Buenos Días a Todos y ahí me doy cuenta que también hay ciertas personas que dicen, no, o es esto o es lo otro. Pero no puede ser, porque es lo que le pasa, no me quiero comparar, por favor, porque hay que hacerlo con mucho cuidado. Jesús, ¿quién lo mató? Lo ejecutaron los romanos, pero ¿por orden de quién? De la iglesia aquel entonces, porque dijo que era el Hijo de Dios, pero se juntaba con los políticos buenos y malos, se juntaba con estafadores, se juntaba con la muchedumbre, se juntaba con las prostitutas, no era que participaba con ellos, pero les iba a hablar del amor de Dios. A Zaqueo, cuando lo invita a su casa, Zaqueo está con él, a esa mujer que limpió sus pies con sus lágrimas. Entonces, que él encontró que era lo máximo. Vemos a ese Jesús en la pobreza, en los ricos también, lo vemos en todo. Entonces, de repente uno dice, ¿por qué separarlo? Si Dios te puso en esto, déjalo que lo haga así. Si Dios te puso a ti, y te lo dije un día, José Antonio, si Dios te ha puesto ahí, yo te admiro que aguantas tanto. No sé cómo lo haces para aguantar de repente tanta maledicencia. Dios te ha usado muchísimo y quiero, ya que me acordé, quiero agradecerte algo que tú me enseñaste sin haberte propuesto tú enseñármelo. Te entrevisté hace algún tiempo en UCB Radio en Viña del Mar y te dije al aire que me gustaba mucho tu manera de ser. Y yo le dije, yo quisiera tener esa manera porque soy un poquito explosivo de repente. Quiero hablar más lento, Señor. Quiero tener esa mesura que tiene José Antonio. Fíjate que Dios me la está dando. Y te admiro porque no ofendes a nadie, aunque el mundo trata de darlo vuelta y te culpa de muchas cosas. ¿Qué culpa tienes tú? Se han inventado tantas situaciones, pero has sido fuerte porque tienes una convicción que es no hacerle daño al resto, todo lo contrario, de bendición para este país, que lo puede hacer también. El otro día escuchaba a Ricardo Lagos, un hombre que me da la impresión que no cree en Dios, pero era magnánimo con el presidente actual, con el chileno. Dije, de eso se trata. De eso se trata. Hoy día más que nunca, con esta pandemia que tenemos, debemos estar unidos todos. Yo no puedo ir a tu iglesia, a mi iglesia, a tu partido, al partido del otro. Tenemos que tener diferencias, pero hoy día se trata del capital humano. También hay que levantar la economía. ¿Y qué nos cuesta ponernos de acuerdo? No seamos como aquellos necios que construían una torre para llegar al cielo y al final se transformó esa torre de Babel que nadie entendía nada y no pudieron construir. Yo creo que Dios nos está llamando a las iglesias, a los medios de comunicación, a los políticos, a unirnos, dejando nuestra diferencia por un tiempo para poder construir la seguridad de salud en nuestro país. Me fui por otro lado, disculpa, pero le da un beso al corazón. Para nada, yo creo que es un gran tema, la unidad nacional. A veces, sí. Claro, a uno lo ponen en la frontera, lo tratan de agredir con la palabra. Yo en general soy un tipo tranquilo, un tipo de paz. Dicen que soy muy duro en mis expresiones, pero si yo miro para atrás en general, y le he pedido disculpas a personas a las cuales siento que he ofendido, pero en términos generales yo uso los conceptos y uso los números, trato de usar la razón, el sentido común. Claro. Y hoy día estamos en una situación compleja de pandemia, pero pasamos una situación muy violenta después del 18 de octubre. Algunos hablan de estallido social, yo digo esto fue un estallido de violencia que fue transformándose, utilizado por algunos. Y hoy día estamos enfrentados a una consulta nacional, que es un plebiscito, que se corrió de abril para octubre. Yo debo decir que yo estoy para el rechazo en abril, estoy por el rechazo en octubre, pero también miro lo que es la situación económica en la cual está cayendo el mundo entero, no solamente Chile. Veo cómo el gobierno ha hecho esfuerzos sobrehumanos para tratar de enfrentar este mal desconocido, pero no puedo negar de que la economía es fundamental para la prosperidad y para el crecimiento de los países. Y la incertidumbre siempre atenta contra eso. Entonces, yo ahí te quería preguntar, ¿cómo ves tú esto, más allá de si votas apruebo, rechazo, si estás de acuerdo o no con el plebiscito, cómo unes este tema de la prosperidad, del crecimiento de un país con la certidumbre o la incertidumbre, que es lo que yo creo que aleja a todo aquel
que legítimamente quiere invertir, quiere producir, quiere dar trabajo, pero si hay incertidumbre en el ambiente, se va a retraer y lo más probable es que va a buscar otros destinos, va a buscar otros países o otras condiciones para poder hacer esa inversión. ¿Cómo ves tú eso que se nos viene para adelante? Quisiera partir con algo que está en Génesis, que habla cuando son expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva, ¿ya? Y cada uno le dice, parirás con dolor, tendrás tus hijos con dolor, y al hombre le dice, trabajarás la tierra y harás alimento con el sudor de tu frente. Esta situación que tenemos hoy día es eso. Y cada persona que quiere ser exitosa en la vida, a veces, claro, trabaja, y parece que no rindiera. Pero a veces el problema es que queremos tener lo que tiene, quererlo, ser poseedor de lo que tiene el de al lado, el que vive en otro barrio. Yo conozco mucha gente a través de la iglesia, trabajé con mucha gente de lugares, de campamentos, y conocí gente maravillosa que trabajaba de sol a sol, de una manera tremenda, de domingo a domingo, pero estaban contentos con lo que tenían, y no es conformismo, ni es opio, como decía cierto personaje por ahí alemán, no es el opio del pueblo, es todo lo contrario. Al tener a Dios en tu corazón, valoras el tecito, el cafecito, el pancito, el arroz, el puré, la papa, y que tienes tus hijos. Entonces, cuando empezamos a añorar lo que tiene el resto, empiezan estas divisiones. Con respecto a tu pregunta, yo creo que esta pandemia, sí, bíblicamente los podemos estudiar, yo estudié escatología también, y podría decir muchas cosas, pero creo que no corresponde. Pero sí creo que Dios nos da la oportunidad, primero para unirnos como país, como mundo entero. Pero circunscribámonos a Chile. En que dejemos nuestras posturas por el bien mayor, en mirarnos a los ojos. Tanto tiempo que han pasado situaciones. Escuchaba algo de Gabriel González Videla, hace muchos años atrás, ¿ya? Me gusta mucho escudriñar la historia, qué sé yo, y ciertas cosas que están pasando hoy día. Después escuchaba a Patricio Elwin, que decía, oye, si esta constitución no es la pasada, esta constitución es la constitución que hemos ido mejorando nosotros. ¿Para qué? Yo no cambiaría la constitución, dice Patricio Elwin en una entrevista que está por ahí en las redes. Este ánimo de echar de tabla rasa, ¿para qué? Si está funcionando de una otra manera, no, y la gente cree que les va a solucionar todo el problema, que cambie la constitución y ¡pum! Todos seremos ricos, nadie trabajará. No lo entiendo, no lo puedo entender. Entonces, creo que cuando hay personas, siempre se ha dicho que los evangélicos somos de derecha. La verdad es que no somos ni de derecha ni de izquierda, somos de Jesucristo. Pero nos lleva a veces para el sentido común, ¿ya? Y también puede una persona estar en la centroizquierda, en la democracia cristiana, con mayor razón. Bonito nombre tiene la democracia cristiana. Democracia cristiana, o sea, lo encuentro maravilloso, el mejor complemento. Entonces, pero lamentablemente queremos siempre algo para nosotros al menor esfuerzo. Y creo que yo lo pienso desde el punto de vista ciudadano. No sé cuántos millones de pesos o dólares será el costo del plebiscito. ¿Estamos en condiciones de gastarnos eso por algo antojadizo? Porque no es de vida o muerte. No nos va a solucionar. El coronavirus no se va a ir, pues hacemos una nueva constitución. Dejemos de ser tan malagradecidos. Dejemos que si la gente no invierte, si la gente no hay empresas, ¿dónde vamos a trabajar? ¿El papá Estado solamente? ¿Dónde ha resultado el Estado? ¿Dónde ha resultado? Cuénteme dónde ha resultado. No ha dado resultado. El capitalismo duro tampoco ha dado resultado. También lo critico como ciudadano común y corriente de la sobreexplotación al resto de las personas. Obviamente que también tiene que cambiar, ahí hay una gran responsabilidad. Pero creo que hoy es la oportunidad, la ocasión de unirnos, los de allá, los de acá, y en algo en común, que es el capital humano, y esas cosas dejémoslas para después, y levantar bandera de lucha con una constitución. Yo, obviamente, queda claro qué es lo que voy a votar, pero yo no lo haría, yo por lo menos no lo haría ahora, dejémoslo para después, y yo no soy político, aunque todos los seres humanos tenemos una política, pero la verdad que, ¿para qué?
¿Para qué echar más responsabilidad a un pueblo que necesita hoy día saber cómo andar la economía, si nos vamos a sanar, si va a seguir esto, lo estamos tratando bien? Yo voy a hacer algo que a lo mejor me va a traer problemas, pero yo quiero decir lo siguiente: que Dios bendiga a nuestro país. Yo insto al presidente Piñera a decir, y que se acostumbra a hacerlo, no como un rezo, a decir que Dios bendiga a Chile. Creo que con la boca nosotros declaramos bendición para nosotros mismos y también para nuestro país. Creo que Estados Unidos, independiente de muchos errores que ha cometido en muchas cosas, soy muy crítico de muchas situaciones, pero ellos nunca se han olvidado de Dios. Y los presidentes que han estado, tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos, nunca han dejado de dar las gracias a Dios. Algunos sinceros, algunos no tan sinceros, pero Dios está primero. Entonces, por lo tanto, es un país bendecido. Bendigamos a nuestro país, no lo maldigamos. No digamos este es un país tal por cual, no. Hay gente muy buena, hay gente capaz, hay gente valerosa. En la izquierda hay gente muy valerosa, en la centro izquierda también, en la centro derecha, en la derecha, en los independientes, en los comunicadores. Hay periodistas buenos, hay periodistas malos, hay de todo. En las iglesias hay pastores sinvergüenza, hay pastores buenos, hay curas también sinvergüenza y hay curas muy especiales. Entonces eso, yo quiero llamar a la unidad. Para mí es como relativamente fácil sentirlo en mi corazón con sinceridad mirando esta cámara. No soy quien para dar consejos, no estoy dando consejos, estoy hablando de lo que Dios ha hecho con mi vida. Nada más que eso. Bueno, ha sido quizás el mejor cierre que hemos tenido en mucho streaming. Este llamado a bendecir nuestra patria. Te quiero agradecer por todo este tiempo que nos dedicaste, mucho ánimo, mucha fuerza. Se nota que Dios está en tu alma, eso lo reflejas y eso se agradece porque transmites esa alegría interior. Así que, Pato, de nuevo, muchas gracias por este tiempo, por tu dedicación a Chile, por tu amor a Chile y por ese siempre presente optimismo y alegría. Te has pasado, muchas gracias. Gran cierre de esta entrevista, Pato Fres. Bien cortito, bien cortito. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu esposa Pía, sobre tu familia y sobre todos tus seguidores. Y si algún día Dios permite que hagan algo por este país, sea correcto y sea con disciplina y sea también de bendición para todos los chilenos. Que Dios te bendiga grandemente. José Antonio. Amén. Pato, amén. Un abrazo virtual. Fuerza y fe. Chao. Ok.